el frente oriental de esta estrategia contra el Imperio turco? En las dos primeras décadas del siglo XVI se contempla a un ritmo vertiginoso la transformación de las estructuras políticas del Mediterráneo, Europa Central y Oriente Próximo y Medio. Casi simultáneamente aparecen los primeros estados territoriales europeos y se asientan los imperios portugués, español, otomano y safávida, casi al mismo tiempo, comienzos del siglo XVI. Si con Mehmed II los turcos habían hecho con el dominio de Constantinopla, el de la Grecia europea y el de buena parte de las factorías venecianas del Mediterráneo oriental, vieron contenida su expansión con Bayaceto II, que fue derrotado por los mamelucos en Egipto y los húngaros. Ismail ibn Haydar, fundador de la dinastía safávida en el Irán, toma Tabriz, se hace proclamar Shah en 1501, conquista Bagdad y Mosul. Las tornas favorables de momento al Irán cambian cuando los genízaros obligan al débil Bayaceto II a abdicar en su hijo Selim, 1512-1520, quien derrotó a los persas en Chaldirán, penetró en Tabriz y se aseguró el dominio del Alto Éufrates. Acabó después, 1516-17, con el imperio de los mamelucos en Egipto y Siria, se anexionó las ciudades santas de Arabia, tomando el título de califa, que desde entonces llevarían sus sucesores. La expansión turca sigue arrolladoramente con Solimán el Magnífico, 1520-1566, quien se apodera de Belgrado en 1521, llega a las puertas de Viena en 1529, donde es derrotado. En 1522 toma Rodas a los caballeros hospitalarios del Santo Sepulcro, permitiéndoles abandonar la isla con sus naves. Solimán era como Carlos V, un verdadero caballero. Si la posesión de esta isla garantizaba a los turcos el dominio del mar Egeo, el del Mediterráneo occidental a punto estuvieron de lograrlo cuando el argelino Jair el-Din Barbarroja rindió vasallaje al califa y fue nombrado bajá de Constantinopla. Los bajeles turcos asolaban las costas del sur de Italia, amenazando gravemente las comunicaciones marítimas. De 1523 a 1530, los caballeros hospitalarios del Santo Sepulcro vagaron con sus galeras por el Mediterráneo de puerto en puerto, hasta que aceptaron la oferta de Carlos V de tomar en feudo la isla de Trípoli y el archipiélago de Malta, bajo dominio siciliano desde el siglo XIII, con el simbólico tributo de un halcón al año el día de Todos los Santos al virrey de Sicilia. Una vez instalados en la ciudad de Virgo, junto a un gran puerto, los caballeros sanjuanitas no cesaron de colaborar activamente con las armadas españolas, quebrantando el pacto de no agresión que habían hecho con Solimán. De ahí que las represalias no se hicieran esperar. En 1551, siendo gran maestre de la orden el aragonés Juan de Omedes, Sinan Pachá, con el corsario Dragut Reis, desembarcó en Gozo, una de las islas de este archipiélago, y se llevó cautiva a toda la población. Poco después caía Trípoli en poder otomano y en 1559 la infructuosa tentativa española de recuperar la plaza abocaba en la catástrofe de los Gelbes. El 18 de mayo de 1565 una flota de 130 galeras arribó desde Constantinopla a Malta.
El día 30 la reforzaron las naves de Dragut y Hassan procedentes de Trípoli y Argel. La superioridad de las fuerzas asaltantes no logró, sin embargo, doblegar el ánimo de los defensores, que sin haber recibido más apoyo que el llamado Piccolo Soccorso, el pequeño socorro, de un puñado de españoles enviados por el virrey de Sicilia, don García de Toledo, resistieron heroicamente la embestida del enemigo hasta que éste levantó el campo el 8 de septiembre ante la llegada inminente del Gran Soccorso, a cuyo frente venía el propio virrey. Con este fracaso se contuvo la penetración turca en el Mediterráneo occidental. Parejos a sus triunfos europeos fueron los éxitos militares de Solimán el Magnífico en Oriente. Enfrentado con el Shah Tahmasp, toma Basora en 1538, un puesto de vigilancia frente a los portugueses en el Golfo Pérsico, lo que, unido al control de Suez, permitía el restablecimiento de la ruta marítima de las especies controlada anteriormente por los mamelucos. En sucesivas campañas, en 1534-35, 48-50 y 54, se fue apoderando de los territorios iraníes en el Cáucaso, Azerbaiyán e Irak, pero sin conseguir la derrota definitiva de un enemigo escurridizo. Sin conseguirla, digo, firma la paz de Amasya 1555, en virtud de la cual renuncia parcialmente a sus pretensiones sobre el Cáucaso y permite a los súbditos chiítas del Shah peregrinar a la Meca. A la muerte de Solimán, con Selim II, 1566-74, y Murad III, 1574-95, el Imperio Otomano inicia el periodo de decadencia conocido como Sultanato de las Mujeres, caracterizado por las intrigas de harén, el declive económico, el malestar social y los abusos de los genízaros. No obstante, el poderío militar se mantiene incólume. En 1571, la coalición del Papado, Venecia y España, conocida como la Santa Liga, lograba un aparatoso triunfo militar en Lepanto, de mayor eficacia propagandística que estratégica. El que el triunfo no fuera debidamente explotado por los recelos mutuos de los componentes de la Liga, dio margen a que en el plazo de un año el Imperio Otomano recompusiera su flota, que en 1574 arrebataba a Felipe II Túnez. Por estas fechas tampoco había mejorado la situación en Persia. El año de la muerte de Tahmasp, 1576, fue asesinado su sucesor Haidar Mirza. La misma suerte corrió su hermano Ismail al año siguiente, ocupando el trono otro hermano, Mohammed Judabanda, inhabilitado para el ejercicio del poder por la debilidad de carácter y su casi total ceguera. Captada la situación por los visires Murad Pachá y Sinan Pachá, convencieron al sultán Murad III a lanzar una ofensiva contra el imperio iraní. Las continuas derrotas de los persas aconsejaron al Shah abdicar en su hermano Abbas I, 1587-1629, el más grande de los monarcas de la dinastía safávida. Esta rapidísima y necesariamente incompleta visión de la situación macropolítica euroasiática era necesaria para comprender cómo a las armas
habría de suceder la acción diplomática. El Imperio Otomano se había percatado de no tener fuerzas suficientes para acabar con los Habsburgos en el centro y en el sur de Europa, y para dar en Oriente el golpe de gracia a su inveterado enemigo, el Imperio Safávida. Lo mismo le ocurría al Gran Sofí y a España, atenta a múltiples frentes de combate. La situación, pues, era propicia a que tanto en Europa como en Asia se acariciase la idea de formar grandes coaliciones para enfrentarse a un enemigo, como era el turco, insuperable en la guerra relámpago. Era increíble con qué rapidez se movía el ejército turco, por la agilidad de sus tropas y la moral de sus soldados. La hora de la diplomacia había sonado. En 1566 el emperador Maximiliano II le hizo llegar a Felipe II la copia de la carta que pensaba poner en manos de Tomás, proponiéndole una gran liga antiotomana. El proyecto no se llevó a efecto. En plena euforia del triunfo de Lepanto, el rey don Sebastián de Portugal, a comienzos de 1572, le envió al Shah, por medio de su embajador Miguel de Abreu de Lima, una misiva para comunicarle la gran victoria obtenida en Lepanto por los cristianos sobre la armada otomana y su resolución personal de hacer la guerra al turco en el Mar Rojo y en el Golfo Pérsico, a fin de que aprovechara la ocasión para recuperar los territorios que éste le había arrebatado. Acompañaban la carta del monarca portugués 4 breves del Papa Pío V para los reyes de Abisinia, Arabia Feliz y Arabia limítrofe con Siria. Felipe II, puesto en conocimiento de la intención de su sobrino, el rey don Sebastián, le remitió a Lisboa 4 cartas para los mismos destinatarios de contenido similar al de los breves papales. Aquella embajada abocó en un fracaso, porque como años después diría Fray Melchor de los Ángeles, Miguel de Abreu de Lima se salió de Persia como huyendo, pero no porque el embajador se comportara mal como suponía el religioso, sino porque la embajada estaba mal planteada desde sus comienzos, ya desde el mismo encabezamiento de la misiva del joven e impulsivo rey don Sebastián, que se presentaba a sí mismo al rey de Persia no sólo como rey de Portugal y los albergues, sino también como señor de Guinea e da conquista, navegação e comercio de Etiopía, Arabia, Persia e da India. Decirle al rey de Arabia, presentarse como señor de la conquista y del comercio de Persia, era evidentemente poco conveniente desde un punto de vista diplomático. El rey don Sebastián era un ingenuo y no excesivamente inteligente. La viva antítesis de su tío Felipe, que sopesaba 1000 veces las circunstancias y era plenamente consciente, cuando ciñó en 1581 la corona de Portugal, de lo que suponía tener que enfrentarse al turco, no sólo en el Mediterráneo, sino en las posesiones portuguesas del África Oriental, en el Sino Pérsico y en la India. Abandonado por los aliados de la Santa Liga, pactó en secreto una tregua con la Sublime Puerta y puso su atención en Persia, que no lograba poner fin a su larga guerra con el imperio vecino. Vista la incapacidad del Imperio español para derrotar la potencia militar del Imperio otomano, lo más conveniente era fomentar el conflicto otomano-safávida
con el fin de tener al turco, estas son palabras de la época, entretenido y divertir sus fuerzas. Con ello se lograba también poner coto a la ambición de los safávidas sobre la próspera alfándega aduana portuguesa de Ormuz, que controlaba el tráfico marítimo del Golfo Pérsico. Así encargó en 1581 a don Francisco de Mascareñas, que enviaba como virrey a la India, ponerse en contacto con el Shah entonces Mohammed Judabanda para reiterarle los anteriores ofrecimientos de amistad. Encargó también al virrey de Nápoles, don Íñigo López de Mendoza, que le hiciera llegar un presente con los mismos ofrecimientos. Los enviados del monarca español llegaron a su destino, pero no el del persa, que murió por una ironía del destino en el naufragio de la nao Boa Viagem, buen viaje, en el que hacía la travesía de Goa a España. Pero pese a este fracaso, no desmayó el interés de Felipe II por mantener relaciones cordiales con Persia. En 1594 le ordena al virrey de la India, Matías de Alburquerque, despachar una embajada al monarca iraní, ahora Abbas I, para corresponder a sus deseos de amistad con los portugueses. En 1596 reitera la orden al nuevo virrey, el almirante don Francisco de Gama, conde de la Vidigueira, encargándole elegir persona de alcurnia o un fidalgo para animar al persa a romper las hostilidades con el turco. Hasta aquí la iniciativa había correspondido al monarca español. A partir de este momento, la voz cantante de los ofrecimientos diplomáticos la llevaría el persa. El abúlico Felipe III se las tenía que ver con Abbas, el más grande de los monarcas iraníes, que tuvo además la suerte en sus 42 años de reinado de enfrentarse con 6 califas otomanos que no estaban a su altura. Forzado a concluir la paz con el Imperio Otomano en 1590 a costa de grandes pérdidas territoriales, el joven soberano, tras haber puesto en orden su reino y restablecido la autoridad real, soñaba con el desquite. Pero en la espera iba expandiendo sus dominios en el Golfo Pérsico, convirtiéndose en un peligroso vecino para los portugueses de Ormuz. Se iba acercando progresivamente al mar. En 1602, el Jan de Shiraz, Ali Berdikán, se apoderó por mandato de Abbas del reino de Lar, privando a la isleta de un estado colchón. Poco después se apoderaba de la isla de Bahrein, que los portugueses, tras arrebatársela a los turcos, se la habían concedido al rey de Ormuz, su vasallo. Había pues un contencioso entre la corona de Persia y la de Portugal, que muy hábilmente Abbas, mientras duraron sus tratos con Felipe III, supo disimular con un continuo ir y venir de embajadores suyos a la corte del rey de España. Fue la primera de aquellas embajadas la de Antonio Shirley, un aventurero inglés, y Hussein Ali Beg, que partió de Ispahan en 1599 e iba dirigida al gran duque de Moscovia, al rey de Polonia, al emperador de Alemania, a la señoría de Venecia, al papa y al rey de España. Abbas ofrecía a los súbditos de los reyes cristianos libertad de comercio y de residencia en Persia, plenas garantías para el ejercicio público y privado de su religión y el sometimiento a la autoridad papal de todos sus vasallos cristianos. Para un príncipe musulmán esto es inconcebible. A cambio, debían mantener embajadas permanentes en Persia, romper toda relación con el turco y declararle la guerra. Abbas ignoraba
entonces las disensiones religiosas de los europeos. El persa y el inglés llegaron a Roma, tan enfrentados que fue preciso alojarles y darles audiencia por separado. Con muy buen criterio, Clemente VIII decidió que su respuesta al Shah la llevara Antonio Shirley y que a España solo fuera Hussein Ali Beg con su séquito. La comitiva se presentó en Valladolid, donde a la sazón residía la corte, el 13 de agosto de 1601. A los ofrecimientos anteriores, al rey de España se le pedía que se corrigiesen los abusos cometidos en Ormuz con los mercaderes persas, se alargaran en 4 dedos las barras de hierro importadas de Portugal para hacer espadas, porque en Persia no había la técnica para alargarlas, y que en el viaje de regreso acompañara a su embajador, el embajador del rey de España. Hussein Ali Beg zarpó de Lisboa el 16 de marzo sin la compañía esperada de un embajador de Felipe III. Y a su llegada a Goa se encontró con la sorpresa de que el fuerte de Comorán, frontero a la isleta de Ormuz en tierra firme, estaba sitiado por los persas y que estos se habían apoderado de la isla de Bahrein. En carta del 24 de diciembre de 1602, escrita en portugués y dirigida al monarca español, el embajador persa le notifica que había expuesto al Shah la situación y que esperaba que éste le pondría pronto remedio, dada la amistad existente entre ambos. Ali Beg era también un ingenuo. Por su parte, Antonio Shirley, que había vendido en Arcángel los regalos del Shah a los príncipes cristianos, como era previsible, no tuvo la osadía de regresar a Persia, donde había dejado a su hermano Roberto como rehén. Pero tampoco podía presentarse en España porque había corrido la voz de que había participado en la expedición del conde de Exes contra Cádiz. Tampoco podía regresar a Inglaterra después de la ejecución por orden de la reina Isabel del conde de Exes, de quien él era deudo. Así que optó por dirigirse a Ragusa en 1601, pasando al año siguiente. Ragusa es la actual Dubrovnik, pasando después a Venecia. Allí se puso en contacto con el embajador español don Francisco de Vera y Aragón para ofrecer sus servicios al rey de España. El Consejo de Estado se mostró favorable a aceptarlo, no tanto por los beneficios que el inglés pudiera reportar, como por los daños que podría causar si se concertase y prendase con venecianos. A partir de ese momento, don Antonio Shirley fue un leal servidor del rey de España, en tanto que su hermano Roberto, que se había quedado en Persia, obligado también por las circunstancias, lo sería del Shah. Anticipándose al regreso de Hussein Ali Beg, se transmitió al virrey de la India en las naos del viaje de 1601 la orden de enviar religiosos a Persia como asistentes del rey de España. El 16 asistentes como casi embajadores permanentes del rey de España. El 16 de febrero de 1602 zarparon de Goa rumbo a Ormuz, elegidos para esta misión, los agustinos, fray Jerónimo de la Cruz, fray Antonio de Gouvea y fray Cristóbal del Espíritu Santo, con una carta de Felipe III para el Shah. Llegados a las cercanías de Meshed, en Jorasán, donde Abbas se hallaba guerreando, el monarca no quiso en principio recibirlos porque suponía que se los enviaba el capitán de Ormuz para la devolución de Bahrein
y el levantamiento del sitio de Comorán. Pero una vez enterado de que traían una carta de Felipe III, mandó salir a su encuentro a un dignatario de la corte que les condujo a Meshed, desde donde en compañía del monarca llegaron a Isfahan, la nueva capital de Persia, el 10 de noviembre de 1602. Allí, con el permiso de residencia, recibieron el de construir una iglesia y un hospital pese a la oposición del clero musulmán. El Shah ordenó al Jan de Shiraz levantar el sitio de la fortaleza de Comorán a condición de que la flota portuguesa, al mando de Jorge Castelo Branco, que se había presentado en Ormuz, se abstuviera de intervenir en Bahrein. Un chantaje mutuo perfecto. Enardecido con las promesas que le hicieron los religiosos de que el rey de España atacaría al turco y animaría al emperador de Alemania a seguir combatiéndole, Abbas rompió las hostilidades con la Sublime Puerta en 1603, aprovechando también la circunstancia de que el sultán Mehmed III, a quien había sucedido su hijo Ali I, Ahmed I, era a la sazón un niño de 13 años. El mayor de los éxitos acompañó la campaña del Sofí en un primer momento. Por su parte, por la parte del rey de España, Luis Pereira de la Cerda, elegido para llevar la embajada de respuesta a la de Hussein Ali Beg, no pudo tomar las naos del viaje hasta 1606, solo partían una vez al año para aprovechar los vientos alisios. Tenían que salir a principios de marzo, no más tarde. Tardaban 9 meses en llegar a Goa. Llegado a Goa, como era lo habitual en diciembre de dicho año, emprendió el 14 de febrero de 1604 el viaje a Persia vía Ormuz, acompañado de los agustinos Melchor de los Ángeles, Fray Guillermo de San Agustín y Fray Diego de Santa Ana. Llegados a Isfahan, les fue preciso emprender otra larga jornada, hasta la provincia de Erzurum, donde se hallaba el Shah luchando contra los turcos. Por indicación suya se trasladaron a Qazvin, a donde llegaron a finales de noviembre de 1604. Como el Shah no les diera respuesta a su embajada, la devolución de Bahrein, Luis Pereira de la Cerda comisionó a Fray Melchor de los Ángeles a que fuera a pedírsela. El religioso encontró al monarca en Tabriz, a quien entregó un regalo de parte de la Cerda. Descontento con el comportamiento de éste y el resultado de su misión, Fray Melchor escribió una carta de protesta a Felipe III, quien sacó la conclusión de que su enviado no había sabido elegir un presente congruente con su grandeza y con la del rey de Persia, y de que había incumplido su misión de presionar al Shah para que devolviese al rey de Ormuz la isla de Bahrein, famosa por sus pesquerías de perlas, y de hacer lo posible para apartar de Persia a don Roberto Shirley, a quien se tenía por enemigo de España. En respuesta a esta embajada, Abbas despachó a Imán Quli Beg, que zarpó de Goa en diciembre de 1606 y llegó a Lisboa a comienzos del otoño de 1607. En la carta que traía se daba cuenta del regreso de Hussein Ali Beg, se agradecía el trato que había recibido en España. El Shah se mostraba también cortésmente satisfecho con la embajada de Luis Pereira de la Cerda y tras enumerar sus victorias sobre el turco le recordaba al monarca español
que le había llegado el momento de romper las hostilidades con la Sublime Puerta. Pero de la devolución de Bahrein no decía ni palabra. Se le respondió mostrando la satisfacción del monarca español por sus victorias y su gratitud por el buen trato que daban los religiosos, al tiempo que se exageraban los estragos hechos por las galeras españolas en las costas del Turco. Imán Quli Beg abandonó la corte debidamente agasajado el 7 de mayo de 1608, pero llegó a Goa en un estado miserable. Su nao se perdió en la corte del Melinde y encima unos fidalgos portugueses le despojaron de sus pertenencias, lo que provocó la justa indignación de Fray Melchor de Los Ángeles, en cuya compañía fue despachado a Persia por el virrey de la India. Al religioso se le encargó de explicarle al persa que el rey de España, textual, por estar ocupado con algunas guerras que se había movido en Europa, no podía por entonces divertir al turco, mas que en desocupándose lo haría. Fray Melchor encontró al monarca en Tabriz el verano de 1609, estando a la vista del ejército turco de Murat Pacha, un formidable ejército, una impresionante invasión. Y fue recibido con grandes quejas por la pasividad del rey de España, que le había metido en el fuego y ahora se retiraba y estaba repasando. Quejas que se le repetiría una y otra vez, hasta que en 1613 decidió enviarle con un mensaje suyo a la corte española. El 8 de diciembre de 1607 llegaba a Ispahan, después de un largo y accidentado viaje por la vía de Moscovia, la misión pontificia enviada a Persia por Clemente VIII, engañado por las falsas esperanzas que le habían hecho concebir el jesuita Francisco de Acosta y el capitán Diego de Miranda, así como el obispo de Pistoia, sobre la actitud de Abbas con respecto al cristianismo. Lejos de estar a punto de convertirse, como creía el Santo Padre, Abbas había desatado una violenta persecución contra los cristianos armenios de su reino cuando se enteró de la paz de Sitba-Torok, 1606, entre el emperador y la Sublime Puerta. Los carmelitas que integraban la misión, Fray Pablo Simón de Jesús María, Fray Juan Tadeo de San Eliseo y Vicente de San Francisco, primero italiano, noble genovés, el segundo español, natural de Calahorra, y Vicente de San Francisco, natural de Valencia, fueron recibidos muy descortésmente por Abbas, que les expuso a las claras su descontento con el pontífice y los príncipes cristianos. Pero a todas sus quejas supieron dar respuesta las excelentes dotes diplomáticas de Fray Pablo Simón, el mayor de los carmelitas, con argumentos especiosos y hasta con embustes declarados. No era verdad lo que se decía del emperador. También en Europa corría el rumor de que el rey de Persia había hecho las paces con el turco, pero los príncipes cristianos no prestaron crédito. La aparente inactividad papal se explicaba por la muerte sucesiva de dos pontífices, Clemente VIII y León XI, en el mismo año. Los príncipes cristianos también estaban quejosos de que hubiera enviado embajadores a Constantinopla. Por último, Fray Pablo le advirtió de que si oliesen que tenía pensamientos contra Ormuz, harían inmediatamente la paz con el turco. Apaciguado con estas razones, el Shah ordenó restituir a sus familias los muchachos armenios raptados, suspendieron los preparativos militares contra Ormuz y les dio casa e iglesia a los carmelitas en Ispahan.
Fue 1608 un año de inusitada actividad diplomática. El 12 de febrero enviaba el Sofía a Roberto Shirley a repetir el recorrido de su hermano por las cortes de Europa a fin de recabar la ayuda de los príncipes cristianos. A últimos de marzo despachaba a Roma Fray Pablo Simón de Jesús María con el mismo objeto, y a finales de septiembre comisionaba a Fray Antonio de Goubea y a Dangisbeck para dar un nuevo toque de atención a Felipe III y al Papa. El primero en cumplir su cometido fue Fray Pablo Simón. Antes de llegar a Roma, se entrevistó con el conde de Benavente, virrey de Nápoles, para darle cuenta de que viniendo de camino había abierto un pliego de cartas que traía un correo suyo para Roberto Shirley, y de cómo había establecido en Alepo y en Babilonia, llamaban Babilonia a Bagdad, los dos agentes que en ella proponía al objeto de tener nuevas tierras cada 2 meses de Persia y de la India. En Roma entregó al embajador español las cartas dirigidas a Felipe III por el prior del convento de San Agustín, Fray Diego de Santa Ana, con noticias fidedignas sobre las verdaderas intenciones de Abbas, y un informe sobre la situación de Persia que advertía del descontento del Shah con el capitán de Ormuz y denunciaba el incumplimiento de sus obligaciones por parte de los ministros del rey, debido al interés que sacan de la mercancía. Tenían los barcos de guerra comerciando por aquella zona y en Ormuz, si tenía que haber 200 o 600 soldados pagados por el rey, pues a veces no había ni 50. Al pontífice le entregó la carta de Abbas y estudió detenidamente con él la situación. Como resultado de todo ello, pese a sus deseos de regresar cuanto antes a Persia, como lo había prometido el Shah, el pontífice le envió a España para exponer verbalmente las propuestas de la Santa Sede a la Majestad Católica. Con fecha de 13 de enero de 1609, Fray Pablo Simón entregó al Consejo de Estado 2 extensos e interesantísimos memoriales que revelan su buen instinto geopolítico y estratégico. Exponía primero que el Santo Padre abogaba por mantener la amistad del rey de Persia, porque de lo contrario Abbas concluiría la paz con la Sublime Puerta y se aliaría con los holandeses, los ingleses, el rey del Mogor y los demás reyes vecinos de la India, con evidente peligro para ésta, siendo como era el Shah dueño de todo el Golfo Pérsiko. Con las espaldas a cubierto, el turco podría volcar su esfuerzo bélico en el Mediterráneo y en el Océano Índico. Como lugar más apropiado para una intervención militar española, el Papa recomendaba Chipre, que no podía ser socorrida desde tierra, una isla. La toma de la isla bloqueaba el comercio con Alejandría y facilitaba la conquista de Egipto, cuyo dominio acercaba las islas orientales al Mediterráneo. De Sicilia a Alejandría se iba en 8 días, de allí al Mar Rojo en 3 o 4. En las costas de este mar se podrían disponer galeras y naos para Goa, y cada mes y medio o 2 meses se podrían recibir noticias de la India y enviar, si fuera preciso, rápidamente socorro. Los galeones que bordeaban África con la tripulación y el pasaje diezmados por el mal de Loanda, es decir, el escorbuto y la disentería, se harían innecesarios. El viaje duraba, como he dicho, 9 meses y normalmente más del 50% de la gente perecía en la travesía. Fray Pablo, avant la lettre, estaba descubriendo el Imperio Británico. En el segundo memorial, el religioso urgía a poner fin de inmediato a los excesos de Ormuz, a establecer una embajada permanente en Ispahan y a organizar un sistema rápido de correos.
sugería que el embajador no fuera portugués, a fin de que pudiera informar imparcialmente de lo que sucedía en las Indias, y que llevara un buen regalo al Shah, como exigía la costumbre de Oriente. Añadía que, enterado de que el gobierno quería apartar de Persia a don Roberto Shirley, había aconsejado él personalmente al monarca iraní que le enviase a Europa, como en efecto, ¿sí? Y sugería que se impidiese su regreso o que el rey de España lo tomase a su servicio, como había hecho con su hermano. Discutidos los memoriales el 28 de febrero en el Consejo de Estado, y vista la imposibilidad de acometer la empresa, el monarca escribió a su embajador en la Santa Sede que le dijese al Papa que fuera animando y entreteniendo al Shah para que no se concertase con el turco. Es esto algo que se repite en la política, de aquello de entretener, de dar vueltas, pero no llegar nunca a una solución. Al carmelita se le ordenó ponerse en contacto en Roma con el embajador español para discutir con él los demás asuntos que había traído en cartera: envío de misioneros, limosna, establecimiento de un embajador fijo y la organización de un sistema de correos entre el Mediterráneo, Persia y la India. El 30 de agosto de 1609, por el dispositivo montado por el virrey de Nápoles y fray Pablo Simón de Jesús María, llegó la noticia de que los persas habían tomado la isla de Kesme, la llamada Queixome por los portugueses, cortando el suministro de agua a la ciudad de Ormuz, y que, no contentos con el tributo anual de 150.000 larines que los portugueses les ofrecían, exigían la mitad de los ingresos de la alfándega. El Consejo de Portugal y el de Estado tenían, por tanto, buena información sobre los asuntos de Persia cuando se presentó en Madrid Roberto Shirley el 22 de enero de 1610, tras un largo recorrido por las cortes europeas, en el que recibió honores y también vituperio. Bien, esta embajada de Roberto Shirley ya no tenía un contenido militar, porque ya se había dado cuenta de que el rey de España no atacaría al punto, sino un contenido económico. Le proponía el monopolio de la seda de Persia en Ormuz si bloqueaba el comercio de Turquía con la India por el Mar Rojo y por el Golfo Pérsico. Lo que pretendía era ahogar económicamente al Imperio Otomano. Tampoco se hizo nada. A Roberto Shirley, cuando ya estaba preparada la respuesta, entraron en el juego las reticencias portuguesas a su persona. Se le tuvo entreteniéndole en la corte hasta que Roberto Shirley se escapó clandestinamente de España y fue a proponer precisamente este trato de la seda a Inglaterra. Fray Melchor de los Ángeles fue enviado por estos, mientras poco después de que Roberto Shirley saliera de España, por Abas a la corte de Felipe III, con un mensaje amenazador, diciéndole que por dos cosas los reyes eran amigos, o por razones de fe, lo que no se daba entre los cristianos y los musulmanes, o por razones de conveniencia. Que declarase claramente si podía ayudarle, podía prestarle ayuda militar o ayuda
económica en lo tocante al trato de la seda, y que si no rompería todo tipo de relaciones con él. Bien, fue entonces cuando Felipe III decidió enviar como embajador a Persia a don García de Silva y Figueroa. Silva salió de España en marzo de 1614. Pero al llegar a Goa se encontró con un enorme problema, y era que el capitán de Ormuz, don Luis de Gama, había hecho una degollina de árabes andaluz niqueluces que venían a llevar provisiones, a vender provisiones a la isleta de Ormuz. Amparándose en una ley que estaba en desuso, lo que realmente hizo fue vengar la muerte de un hermano suyo años atrás, que había fallecido luchando con los árabes niqueluces. Las viudas y los hijos de estos comerciantes fueron a quejarse al Jan de Shiraz. El Jan de Shiraz exigió que se les restituyeran las mercancías y les recompensase económicamente a aquella gente, a lo cual don Luis de Gama se negó, con lo cual puso cerco a la fortaleza de Comurán, y tras un mes con fuerzas infinitamente superiores a las que allí tenían los portugueses, logró tomarla. Claro está, Silva no podía continuar en estas condiciones su viaje a Persia, de manera que estuvo retenido en Goa durante casi 3 años. Su embajada coexistió con otra segunda de el Shah Abbas a Felipe III. Le envió otra vez a Roberto Shirley a España, esta vez para entretener al rey español, volviéndole a proponer el contrato de la seda, falsamente, porque ya había contratado con la East India Company entregarle la seda en el puerto de Yaxque, en el puerto de Jasques, según los portugueses. Don García entregó al Shah un regalo espléndido, pero no tuvo ningún éxito en las 3 entrevistas que tuvo con Abbas, en las pretensiones que llevaba, que era la devolución de Bahrein al rey de Ormuz y la reconstrucción del fuerte del Bandel de los portugueses y la retirada de la guarnición persa. Cuando Silva iba abandonando la corte de Persia el 25 de agosto de 1619, sin haber conseguido los objetivos de su embajada, recibió en el camino una carta de Felipe III en la que le comunicaba que aceptaba el trato de la seda que Abbas le había ofrecido en la nueva embajada de Roberto Shirley, acompañado de Fray Redempto de la Cruz, un carmelita español que había llegado en una segunda remesa de misioneros a Hispania. El 11 de abril de 1619 zarpaba de Lisboa la flota de Ruy Freire de Andala con Fray Redempto de la Cruz, que traía la respuesta de Felipe II a la propuesta de Abbas, en tanto que Roberto Shirley quedaba retenido de nuevo en la corte española, nada menos que hasta el 1622, donde le despachó, le dejó ir Felipe IV. El religioso murió en la travesía,
de suerte que el carácter militar de la expedición prevaleció sobre el diplomático. Ruy Freire llevaba órdenes ya de asegurar la fortaleza de Ormuz, impedir la entrada en el Golfo Pérsico de navíos extranjeros y de hacer un fuerte en la isla de Keshm para asegurar el abastecimiento de agua a Ormuz. Tras una travesía que duró más de un año, llegó el 20 de junio de 1620 a la isleta con sus tripulaciones diezmadas por las enfermedades. En Jasques, donde las naves inglesas iban a recoger la seda de Persia, se enfrentó sin éxito con ellas y en un segundo choque, el 7 de enero de 1621, sufrió su escuadra un fuerte descalabro. Regresado a Ormuz, el 7 de mayo partía para Keisome, donde empezó a construir un fuerte. Pero los persas, apoyados por las naves inglesas, lograron expulsarle de la isla el 17 de febrero de 1622. Verdaderamente fue una epopeya aquello de ir construyendo un fuerte que constantemente se lo estaban destruyendo los bombardeos de las naos inglesas y de los persas. Expedito así el camino, los persas, con el apoyo naval inglés, desembarcaron en Ormuz el 22 de febrero de 1622 y lograron el 3 de mayo la rendición de la fortaleza. Con ello se ponía fin al control portugués del comercio en el Sino Pérsico. Pues bien, en este mismo contexto de choque de intereses, búsqueda de alianzas y equilibrio de fuerzas, se sitúan las cartas de petición de ayuda elevadas al rey de España por los príncipes georgianos, Simeón de Kartli a Felipe II y Timuras I de Cajeti a Felipe IV. Georgia, a la sazón fraccionada en pequeños principados, entre ellos el de Kartli en su parte central, con la importante ciudad de Tiflis, y el de Cajeti en la parte oriental fronterizo con Persia, era una zona propicia a los enfrentamientos fratricidas y a las constantes invasiones de turcos y persas. Y lógicamente, según variaba la coyuntura, aquellas pequeñas unidades políticas se veían forzadas para sobrevivir a aliarse con el Imperio Otomano o con el Imperio Safávida. Simeón, que estaba preso en Persia y fue liberado por Abbas para enfrentarse al turco que había invadido Kartli, solicitó la ayuda española en 1587, enviando a Roma sendas cartas para el Papa y el rey de España, suponiendo que vivían en el mismo país y se ocupaban uno de los asuntos temporales y otro de los espirituales. El embajador español en Roma, don Enrique de Guzmán, conde de Olivares, el padre del famoso conde duque, captó la oportunidad de contar con un nuevo aliado en Oriente, dadas las nuevas fronteras de la dinastía ibérica, y escribió al rey aconsejándole a responderle con buenas palabras. Simeón de nuevo pidió ayuda, esta vez directamente a Felipe II, en carta del 23 de octubre de 1596. Más curiosa son las circunstancias de la carta que, fechada el 25 de noviembre de 1625, entregó Timuras de Cajeti a Nicéforo Irbaquise, Niqueforé Irbaji, un monje basilio, para que se la llevara al rey de España. En ella Timuras se ofrecía a atacar a Abbas por el norte, si el monarca español hacía lo propio por la parte de Ormuz. El ofrecimiento se entiende bien, dada la situación de una y otra parte. Al rey de España, ahora Felipe IV, Abbas le había arrebatado Ormuz en 1622, a Timuras
le había matado a Teteván, su esposa, y emasculado a los hijos de ambos. Por añadidura había lanzado una ofensiva contra Cajeti. Pero el caso es que en la presentación del monte georgiano, en la corte española, Constantino Sofías, que a la sazón enseñaba griego en la Universidad de Alcalá y actuó como introductor de embajadores y traductor, sostuvo que el tenor literal de la carta, escrita en georgiano, era falso, por si su portador caía en manos de turco, y que el mensaje verdadero era lo que el tal Niquífore le había expuesto de palabra. De esta manera, los apenas 20 renglones de la carta georgiana de Timuras se transforman en un amplio memorial de 32 parágrafos en los que se expone con un fuerte espíritu mesiánico todo un operativo militar contra el Gran Turco, para conquistar los santos lugares y poner en el solio imperial de Constantinopla al monarca español, columna de la Iglesia. Y si, como parece lo más probable, la tergiversación de la embajada es cierta, Constantino Sofías merece un puesto de honor entre los grandes falsarios, por más que atempere su superchería el patriotismo, la cendrada religiosidad y hasta el valor de mentir tan descaradamente pro domo sua y con grave riesgo de su persona. Si les parece bien, podemos hacer un comentario breve a estas láminas que... Bueno, miren ustedes para que nos... Ormuz es un pequeño islote. Ahí no hay agua. El agua la tenían que traer de Cumbrum, llamado Comorao, por los portugueses. En cambio, en la isla de Quesme, que como ven ustedes es mucho más grande, había bosques, había agua, En la isla del Arc no había nada, pero fíjense ustedes la posición de Ormuz dominando toda la entrada. Aquí tenían unos puertos y tenían una alfándega, una aduana. Es decir, que barcos que pasaban de arriba abajo tenían que pagar derechos. Era un negocio impresionante. Miren ustedes, aquí era donde estaban los árabes niqueluces, que venían, pues a comerciar con Ormuz, a traer víveres. Y aquí está la isla de Bahrein, Bahrein, como escrita de infinitas formas, donde unos árabes que llamaban caroas, y los portugueses mergulladores, es decir, buzos, pescaban perlas, las 10. Yask está aquí. Aquí vinieron las naos inglesas de la Compañía de la India Oriental, privada. El rey de Inglaterra y España estaban entonces en paz, pero estos actuaban por su cuesta. Esto era no tenía nada que ver con el rey. Y aquí es donde vino Ruy Freire de Andrada y cometió el grandísimo error de unir sus naves en el puerto de Yask, atadas para que no pudieran entrar a recoger la seda. Claro está, esto provocó que no pudieran, se rompió una de las maromas, cayeron unas naves sobre otras, no pudieron emplear bien la artillería y los ingleses les estuvieron pues cañoneando a placer. Después tuvo otro encuentro antes de llegar a Ormuz en el que perdió ya seriamente un gran número de hombres. De ahí que al llegar a Ormuz
y volver a Kesm para fortalecer la isla, las naves inglesas llegaron a la costa, se pusieron en esta zona y cañonearon el fuerte que estaba construyendo. Bien, la segunda. Aquí tenemos, esto está en español, es un dibujo espléndido de lo que era Ormuz. Ustedes, el fuerte estaba aquí, en este extremo, mirando a la playa, aquí estaba Comorán, aquí ven ustedes los portugueses tenían hecho un fuerte pequeñito, un sarabando, como ellos lo llamaban. Bueno, aquí estaban las caballerizas, aquí había una llanura, la llanura de Lardimira, donde jugaba el rey de Ormuz y el capitán de la fortaleza, jugaban lo que decían, a la chueca, a caballo, que es el polo, el actual polo. Y aquí, en esta zona que es Turumbaque, aquí es donde llegó la flota de Ruy Freire. Aquí tenemos a Antonio Shirley, era un hombre bajito, como ven ustedes, delgado, inteligentísimo, vivo, un arbitrista tremendo, y se lo hizo este grabado, un inglés en Praga, Sadler, juntamente con la otra, con el grabado de Hussein Ali Beg. Miren ustedes cómo los persas, que son chiitas, llevan un enorme turbante de 12 vueltas por los 12 profetas de su... los 12, perdón, no profetas, los emires de su secta que gobernaron, 12 vueltas. Los persas no tenían botones, aquí se ve cómo se abrochaban las vestiduras. Tenían unos grandes bigotes, ahí del Shah, tenían unos bigotes enormes. Aquí tenemos a este carmelita que es Fray Pablo de Simón de Jesús María, el mayor, el jefe de la primera embajada de Clemente VIII, un genovés que, como ven ustedes, era un hombre muy inteligente y como buen genovés entendía de navegación, entendía de geopolítica, había captado la importancia estratégica de Chile. Observen que su barba es rala, A los carmelitas les dejaban llevar barba, pero una barba rala, no grandes barbas que se tenían. Vamos a ver el siguiente. Y aquí tenemos a Fray Juan Tadeo de San Eliseo. Este lleva una barba florida. ¿Por qué? Porque vive en Persia y la virilidad era la barba. La barba era una... Quitar las barbas a alguien, pelárselas, era uno de los mayores insultos que se podía hacer. Y si venía un chaus, un embajador turco, y se le despachaba pelado, afeitado, era el insulto más grande que se podía hacer. Y claro está, este era un hombre que dominaba muy bien el persa. Le tenía en un grandísimo afecto, hasta el extremo que lo envió de embajador a Rusia. Y las barbas se explican pues para producir respeto en un país musulmán. Aquí tenemos a Roberto Shirley. Roberto Shirley, que se presentó en Goa con grandísimo escándalo. Bueno, se presentó primero en Inglaterra vestido en hábito persiano, porque claro, vivía en Persia, no podía vestirse de otra manera.
Bien, aquí esto se ha hecho, este grabado se hace en Roma. Pero fíjense ustedes cómo arriba lleva una cruz que se la regaló el Papa. Y aquí le vemos, aquí, claro está, se ha quitado el turbante, como lo exigía el protocolo, y le está besando el pie al Santo Padre. Ya, no hay nada más. Perdonen ustedes si me he extendido y muchas gracias por su atención. El frente oriental de esta estrategia contra el Imperio turco. En las dos primeras décadas del siglo XVI se contempla un ritmo vertiginoso la transformación de las estructuras políticas del Mediterráneo, Europa Central y Oriente Próximo y Medio. Casi simultáneamente aparecen los primeros estados territoriales europeos y se asientan los imperios portugués, español, otomano y safávida, casi al mismo tiempo, comienzos del siglo XVI. Si con Mehmed II los turcos habían hecho con el dominio de Constantinopla, el de la Grecia europea y el de buena parte de las factorías venecianas del Mediterráneo oriental, vieron contenida su expansión con Bayaceto II, que fue derrotado por los mamelucos en Egipto y los húngaros. Ismail ibn Haydar, fundador de la dinastía safávida en el Irán, toma Tabriz, se hace proclamar Shah en 1501, conquista Bagdad y Mosul. Las tornas favorables de momento al Irán cambian cuando los genízaros obligan al débil Bayaceto II a abdicar en su hijo Selim, 1512-1520, quien derrotó a los persas en Chaldirán, penetró en Tabriz y se aseguró el dominio del Alto Éufrates. Acabó después 1516-17 con el imperio de los mamelucos en Egipto y Siria, se anexionó las ciudades santas de Arabia, tomando el título de califa que desde entonces llevarían sus sucesores. La expansión turca sigue arrolladoramente con Solimán el Magnífico 1520-1566, quien se apodera de Belgrado en 1521, llega a las puertas de Viena en 1529, donde es derrotado. En 1522 toma Rodas a los caballeros hospitalarios del Santo Sepulcro, permitiéndoles abandonar la isla con sus naves. Solimán era como Carlos V, un verdadero caballero. Si la posesión de esta isla garantizaba a los turcos el dominio del mar Egeo, el del Mediterráneo occidental a punto estuvieron de lograrlo cuando el argelino Jair el-Din Barbarroja rindió vasallaje al califa y fue nombrado bajá de Constantinopla. Los bajeles turcos asolaban las costas del sur de Italia, amenazando de recuperar la plaza, abocaba en la catástrofe de los Gelbes. El 18 de mayo de 1565, una flota de 130 galeras arribó desde Constantinopla a Malta. El día 30 la reforzaron las naves de Dragut y Hassan procedentes de Trípoli y Argel. La superioridad de las fuerzas asaltantes no logró, sin embargo, doblegar el ánimo de los defensores, que sin haber recibido más apoyo que el llamado Piccolo Soccorso, el pequeño socorro, de un puñado de españoles enviados por el virrey de Sicilia, don García de Toledo, resistieron heroicamente la embestida del enemigo hasta que éste levantó el campo el 8 de septiembre ante la llegada inminente del gran Soccorso, a cuyo frente venía el propio virrey. Con este fracaso
se contuvo la penetración turca en el Mediterráneo occidental. Parejos a sus triunfos europeos fueron los éxitos militares de Solimán el Magnífico en Oriente. Enfrentado con el Shah Tahmasp, toma Basora en 1538, un puesto de vigilancia frente a los portugueses en el Golfo Pérsico, lo que, unido al control de gravemente las comunicaciones marítimas. De 1523 a 1530, los caballeros hospitalarios del Santo Sepulcro vagaron con sus galeras por el Mediterráneo de puerto en puerto hasta que aceptaron la oferta de Carlos V de tomar en feudo la isla de Trípoli y el archipiélago de Malta, bajo dominio siciliano desde el siglo XIII, con el simbólico tributo de un halcón al año el día de Todos los Santos al virrey de Sicilia. Una vez instalados en la ciudad de Virgo, junto a un gran puerto, los caballeros sanjuanitas no cesaron de colaborar activamente con las armadas españolas, quebrantando el pacto de no agresión que habían hecho con Solimán. De ahí que las represalias no se hicieran esperar. En 1551, siendo gran maestre de la orden el aragonés Juan de Omedes, Sinan Pachá, con el corsario Dragut Reis, desembarcó en Gofo, una de las islas de este archipiélago, y se llevó cautiva a toda la población. Poco después caía Trípoli en poder otomano y en 1559 la infructuosa tentativa española de Suez permitía el restablecimiento de la ruta marítima de las especies controlada anteriormente por los mamelucos. En sucesivas campañas, en 1534-35, 48-50 y 54, se fue apoderando de los territorios iraníes en el Cáucaso, Azerbaiyán e Irak, pero sin conseguir la derrota definitiva de un enemigo escurridizo. Sin conseguirla, digo, firma la paz de Amasya 1555, en virtud de la cual renuncia parcialmente a sus pretensiones sobre el Cáucaso y permite a los súbditos chiítas del Shah peregrinar a la Meca. A la muerte de Solimán, con Selim II, 1566-74, y Murad III, 1574-95, el Imperio Otomano inicia el periodo de decadencia conocido como Sultanato de las Mujeres, caracterizado por las intrigas de harén, el declive económico, el malestar social y los abusos de los genízaros. No obstante, el poderío militar se mantiene incólume.